Cervantes Morreta, Kevin Eduardo Gómez Salas, Dharma Carolina Virgen Susunaga. Contenido. Las redes neuronales artificiales consisten en una colección interconectada de unidades de procesamiento llamadas neuronas artificiales. Estas trabajan en conjunto para procesar información y generar resultados. Estas redes exhiben la capacidad de aprendizaje, lo que les permite ajustar sus conexiones internas a través del entrenamiento con conjuntos de datos. El éxito de las redes neuronales se debe en gran medida a su capacidad para capturar y aprender representaciones significativas de los datos, incluso en problemas de una alta dimensión. A diferencia de los enfoques adicionales basados en redes y heurísticas limpias, las redes neuronales aprenden automáticamente a partir de los datos, adaptándose y generalizándose a partir de los ejemplos proporcionados durante el entrenamiento. Antecedentes de las redes neuronales. 1942. McCulloch y Pitts desarrollaron un modelo de redes neuronales basado en conocimientos de neurología, pero estos modelos se limitaron a simulaciones lógicas formales, simulando operaciones binarias. 1958. Dan Rosenblatt desarrolló un modelo simple de una neurona basado en el anterior y una regla de aprendizaje. A este modelo lo llamó perceptron, el cual tenía la capacidad de aprender a reconocer patrones. 1960. Werner Wheatrow y Ted Hoff desarrollaron un nuevo modelo de aprendizaje llamado Adeline, el cual usaba mínimos cuadrados para ajustar los pesos de la red. 1969. Minsky y Papert inician la conversación del tema del abandono de las redes neuronales por sus limitaciones. Ellos querían desarrollar un algoritmo de aprendizaje que su entrenamiento que fuera de proporcionar entradas y salidas de la red. 1986. Rumahan, Hinton y Williams abrieron un nuevo panorama en el campo de las redes neuronales con el redescubrimiento del algoritmo retropropagación. El algoritmo de retropropagación del error es un método eficiente para el entrenamiento de un perceptron multicapa. ¿Sabías que las redes neuronales están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano? Aunque su diseño es mucho más simplificado en comparación con el cerebro, la idea de utilizar unidades interconectadas para procesar información y aprender está influenciada por la estructura y el comportamiento de las neuronas biológicas. Las redes neuronales artificiales están compuestas por capas de neuronas interconectadas, donde cada neurona está asociada con una serie de pesos y su funcionamiento de activación. ¿Qué son las redes neuronales? Las redes neuronales, también conocidas como redes neuronales artificiales o redes neuronales simuladas, son un subconjunto del Machine Learning y orientados en algoritmos de Deep Learning. Son modelos computacionales que surgen como intento de conseguir formalizaciones acerca de la estructura del cerebro. De esta forma, el nombre y la estructura hacen referencia al cerebro humano, imitando la forma en que las neuronas biológicas se transmiten entre sí. Una red neuronal artificial se puede considerar un modelo matemático de las teóricas actividades mentales y cerebrales. Estas están basadas en la explotación del procesamiento local en paralelo y las propiedades de la representación distribuida. Su objetivo es el aprendizaje automático, es decir, la capacidad de adaptarse y mejorar su rendimiento a través de la experiencia y la exposición a datos, utilizando datos de entrenamiento. Las redes neuronales artificiales se componen de capas de nodos que contienen una capa de entrada, una o más ocultas y una capa de salida, donde cada una se conecta con otra y tienen un peso y umbral asociados. Se basan en datos de entrenamiento para aprender y mejorar su precisión con el tiempo. Esto quiere decir que cada neurona o nodo recibe entradas, realiza un cálculo y produce una salida que se transmite a otras. ¿Cómo funcionan? Los datos de entrada son procesados por una red neuronal preparada para obtener conclusiones, datos de salida que van a servir para resolver un problema. Cada nodo o neurona artificial se conecta a otro y tiene un peso y un umbral asociados. Si la salida de cualquier nodo individual está por encima del valor del umbral especificado, este se activa enviando datos a la siguiente capa de la red. De lo contrario, no se van a pasar datos a la siguiente capa. Una vez que se determina una capa, se le asignan pesos. Este proceso de pasar datos de una capa a la siguiente define esta red neuronal como una red de feed-forward.
A medida que empezamos a pensar en casos de uso más prácticos para las redes neuronales, como el reconocimiento o la clasificación de imágenes, aprovecharemos el aprendizaje supervisado o los conjuntos de datos etiquetados para entrenar el algoritmo. Características de las redes neuronales. Las redes neuronales tratan de imitar el funcionamiento de una red natural biológica. Se pueden presentar en varios tipos o configuraciones. Procesan información o datos de entrada para obtener una salida o un resultado. Presentan una estructura, arquitectura y parámetros. Poseen un mecanismo de aprendizaje. Una red neuronal es intangible. Aprenden de la experiencia y las redes neuronales son construidas mediante un lenguaje de programación. Clasificación de las redes neuronales. Una clasificación de las redes neuronales es por el número de capas. Aquí se resumen a monocapas, que son las más sencillas que hacer y que solamente cuentan con una capa, que es la capa de entrada, y las multicapas, que entran las conexiones de entrada y salida. También se pueden clasificar por el tipo de conexión. Esto puede ser en redes neuronales no recurrentes, que es que todas trabajan en un solo sentido y no existe una realimentación y carecen de memoria. También pueden ser redes neuronales recurrentes, que tienen la posibilidad de realizar conexiones de realimentación de una o de diferentes capas. Finalmente, se pueden clasificar por el grado de conexión en totalmente conectadas, en donde las capas anteriores y las posteriores están totalmente conectadas y la totalidad de las neuronas están entre sí. A la hora de conectar estas redes se pueden realizar estructuras complejas en las que las diferentes redes tienen jerarquías y trabajan en procesos, y las parcialmente conectadas en donde no todas las neuronas están conectadas entre ellas. Tipos de redes neuronales. Las redes neuronales dinámicas son una versión mejorada de las redes neuronales estáticas, ya que tienen mejores algoritmos de edición y pueden generar resultados de mejor calidad. Una red neuronal feedforward es un tipo de arquitectura cuya información fluye en una dirección única desde la entrada hasta la salida. Una red neuronal recurrente es un tipo que utiliza datos secuenciales o datos en serie de tiempo y se utiliza comúnmente para problemas ordinales o temporales. Una red neuronal Hopfield es un tipo de red recurrente y es conocida por ser red de almacenamiento y recuperar patrones asociativos. La máquina de Boltzmann es un tipo de red probabilística generativa que se basa en el concepto de la distribución de probabilidad de Boltzmann. Una red recurrente simple es un tipo de arquitectura que se utiliza para modelar y procesar secuencias de datos. Desarrollos actuales e implementaciones. En la medicina sirve para analizar imágenes médicas de diversas áreas de atención médica, como detección de tumores, rayos X y resonancias magnéticas. Las redes neuronales sirven para clasificar y reconocer sonidos y voces. En los videojuegos o visión dentro de la computadora sirve para detectar características visuales en el espacio de píxeles, como puede ser el Atari. En finanzas sirve para analizar datos de precios y descubrir oportunidades y así tomar una decisión comercial basada en estos. En la robótica ayuda a guardar ciertos movimientos que hace en un sistema robótico mientras que los refina constantemente. En el arte, una máquina puede aprender una información y la puede usar para generar una nueva imagen. En las industrias permitirá a las compañías automatizar fácilmente las inspecciones que pueden ser realmente complejas o difíciles. En el lenguaje natural puede procesar textos, documentos, extraer información y determinar el significado de los datos. Desarrollos actuales e implementaciones en México. Quesky es una plataforma de préstamo en línea que utiliza inteligencia artificial, incluidas las redes neuronales, para evitar el riesgo crediticio de sus clientes.
La empresa utiliza técnicas de aprendizaje automático y análisis de datos para procesar la información proporcionada por los solicitantes de préstamos y tomar decisiones rápidas y precisas sobre su elegibilidad crediticia. Esta plataforma recopila datos de diferentes fuentes, como puede ser el historial crediticio, la información personal y patrones de comportamiento, y los utiliza para poder entrenar y mejorar sus modelos de redes neuronales. Al implementar las redes neuronales y otras técnicas de inteligencia artificial, pues que ha logrado automatizar gran parte del proceso de otorgamiento de préstamos, lo que le permite una respuesta rápida a los clientes y una mejor eficacia en sus operaciones. Kavak es una plataforma de compraventa de autos usados en línea que utiliza inteligencia artificial y redes neuronales para mejorar la experiencia del usuario y optimizar sus operaciones. Las principales aplicaciones es la valoración y la tasación de autos usados. En esta los clientes pueden subir información y fotos de sus vehículos a la plataforma y la inteligencia artificial a través de redes neuronales procesa estos datos para calcular una evaluación precisa del automóvil. Para lograr esto, el sistema de redes neuronales de Kavak necesita analizar como la marca, modelo, año, kilometraje, condiciones del vehículo y los datos del mercado de automotriz. Desarrollos actuales e implementaciones en el mundo. Empresas como Tesla son líderes en la carrera hacia los vehículos autónomos y han invertido fuertemente en el desarrollo de redes neuronales y otras técnicas de inteligencia artificial. Sus redes por cámara analizan imágenes sin procesar para realizar la segmentación semántica, la detección de objetos y la estimación de la profundidad monocular. Sus redes de vista de pájaro toman video de todas las cámaras para mostrar el diseño de la carretera, la infraestructura estática y los objetos 3D directamente a la vista de arriba hacia abajo. Aprenden de los escenarios más complicados y diversos del mundo, extraídos de forma iterativa de nuestra flota de millones de vehículos en tiempo real. La idea de crear máquinas que puedan pensar y actuar como los humanos está pasando de la ficción a la realidad. Robots humanoides, humanos digitales, ChatGPT, autos no tripulados. Hoy existen muchas aplicaciones impulsadas por la inteligencia artificial que superan a los humanos en velocidad, precisión, eficacia e incansabilidad. Pero de momento, solo en ámbitos reducidos. Y sin embargo, esto nos da esperanzas de ver un verdadero milagro en un futuro próximo. Una inteligencia artificial igual o superior a la humana en todos los parámetros. ¿Puede la IA compararse con nosotros? ¿Superarnos? ¿Reemplazarnos? ¿Engañarnos y perseguir sus propios objetivos? Hoy le contaremos en qué se diferencia un milagro de la naturaleza como el cerebro humano de la principal tecnología del siglo XXI. La inteligencia artificial, y qué perspectivas tenemos con la IA en el futuro. En realidad, la IA no es una tecnología supernova. El término inteligencia artificial fue utilizado por primera vez por John McCarthy en una conferencia en Dartmouth en 1956. Desde entonces, la IA ha experimentado 3 auges en décadas de desarrollo científico y tecnológico. El primero se produjo entre los años 50 y 70, cuando los humanos inventaron sistemáticamente los primeros programas informáticos para redes neuronales de percepción y salas de chat, consiguiendo demostrar algunos teoremas matemáticos y declarando que la era de la IA está llegando, y que los robots superarán a los humanos en 10 años. No fue así. Durante el segundo boom en la década de 1980 a los 2000, el descubrimiento de nuevas técnicas de aprendizaje automático y redes neuronales condujo al reconocimiento del habla y a ideas para nuevas aplicaciones, haciendo que la IA volviera a ser popular. Pero después de que la mayoría de las ideas fracasaran, el segundo boom se detuvo. Pero en 2006 surgió la idea del aprendizaje profundo. En 2012, la competición ImageNet supuso un gran avance en el reconocimiento de imágenes en 2012, y en 2016, AlphaGo venció al campeón mundial de Go. Y así siguió.
comenzó un tercer boom que aún perdura y que no hace más que fortalecerse con la proliferación de grandes modelos lingüísticos como ChatGPT y la aparición de nuevas ideas y enfoques rompedores para el desarrollo de la IA, como la combinación de redes neuronales y un cuerpo robótico humanoide para evolucionar la IA en el mundo real. Hablamos en detalle de esta última tendencia en el video que aparece en el enlace de las sugerencias. Hoy en día, el ser humano ha avanzado mucho en diversos campos como la psicología cognitiva, la neurociencia, la física cuántica y la ciencia del cerebro. Y esto afecta directamente al desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente la investigación del cerebro. Cada descubrimiento sobre el funcionamiento de nuestra caja negra da lugar a experimentos con redes neuronales y a la aplicación de mejoras en su funcionamiento. Y cada uno de esos experimentos exitosos da esperanzas de que pronto se cree una IA que pueda pensar, reflexionar y evolucionar como el cerebro humano. Pero, ¿hasta qué punto son realistas estas expectativas? Empecemos con una explicación sencilla de cómo funcionan las redes neuronales convencionales. Una red neuronal es un algoritmo informático que imita ciertas funciones del cerebro humano. Contiene neuronas virtuales organizadas en capas que están conectadas entre sí. Las neuronas individuales transmiten información entre sí, realizando así cálculos similares a los de un cerebro humano. Pero a diferencia del cerebro, las neuronas de una red neuronal tienen un valor numérico específico, 0 o 1. Las capas de neuronas también están conectadas por números simples que representan el peso, es decir, la importancia de cada capa para la siguiente. Los valores de las neuronas y los pesos de las capas son los parámetros de la red. Cuando los ingenieros entrenan una red neuronal, buscan valores de estos parámetros que minimicen los errores en sus resultados. Si el algoritmo no funciona bien, los desarrolladores cambian los pesos de las neuronas y sus conexiones, optimizándolo hasta obtener el resultado que desean. Ahora vayamos a las diferencias específicas. ¿En qué se diferencia el cerebro de la IA? Bueno, aparte de la apariencia. Antes se consideraba que una diferencia significativa era que todas las redes neuronales son mucho más pequeñas que nuestro cerebro, que tiene unos 100.000 millones de neuronas. Sin embargo, todo esto ha cambiado con la introducción de ChatGPT 4. Aunque los desarrolladores no revelan cuántos parámetros componen la arquitectura de su modelo, muchos expertos estiman esta cifra entre 300.000 millones y varios billones. Así que, en términos de tamaño, ya estamos perdiendo. Pero nuestra gran ventaja es que nuestros cerebros consumen mucha menos energía. A modo de comparación, el verano pasado, el superordenador Frontier superó la capacidad de procesamiento de un solo cerebro humano. Al mismo tiempo, una máquina que cuesta $600 millones y pesa más de 3.5 toneladas, consume 1 millón de veces más energía que nuestro cerebro. Además, el cerebro tiene una capacidad asombrosa para almacenar información, estimada en 2.500 terabytes. La diferencia es que en las redes neuronales normalmente cada capa está totalmente conectada a la anterior y a la posterior. Se ordenan y activan una tras otra. Nuestro cerebro no tiene capas, aunque está dividido en áreas conectadas con una especialización específica. Al mismo tiempo, somos capaces de procesar información en paralelo en distintas áreas sin ningún orden concreto. ¿Significa esto que la IA no puede sorprendernos? En absoluto. En una prueba de movimiento, un robot simulado fue programado para avanzar lo más rápido posible, pero en lugar de armar las piernas y caminar, se convirtió en una torre alta y cayó en la dirección deseada. Desde la perspectiva de un ingeniero que intenta construir un robot que camine, es un fracaso. Pero desde la perspectiva de la IA,
recorrió una gran distancia lo más rápido posible con el mínimo esfuerzo. Por otra parte, tomemos el trigo. Cuando las semillas maduran, no se desmenuzan. El tallo cae para esparcirlas sobre el área máxima. El trigo necesitó millones de años de evolución para inventar este mecanismo, y la IA lo consiguió mucho más rápido. Resulta que una red neuronal no puede pensar como un humano, pero puede demostrar una inquietante simulación de evolución casi instantánea. Más adelante, la comparación no nos favorece. El cerebro sale perdiendo en velocidad. Somos mucho más lentos procesando información. Hoy en día, la IA es capaz de realizar unos 10 millones de operaciones por segundo, mientras que las neuronas vivas se excitan a un ritmo no más de 1000 veces en el mismo periodo de tiempo. Esta velocidad de procesamiento también significa que la IA es capaz de tomar decisiones mucho más informadas y correctas que los humanos. Aunque no en todos los ámbitos, sino solo allí donde la decisión depende estrictamente del procesamiento correcto de datos específicos. Por ejemplo, en el análisis de tomografías computarizadas y el diagnóstico de neumonía. Nuestra ventaja es que la IA depende de los datos que se le dan, mientras que nuestro pensamiento nos permite sacar conclusiones que no están limitadas por el conjunto de hechos de entrada. Además, nos adaptamos a cualquier cambio mucho más fácilmente, mientras que las redes neuronales han tenido hasta ahora dificultades para transferir su experiencia a otras situaciones. Las redes neuronales no construyen modelos del mundo, sino que aprenden a categorizar patrones. Hasta la fecha no piensan, sino que solo intentan imitar la lógica humana, del mismo modo que la GPT no es una inteligencia artificial, sino que solo funciona como un T9 súper avanzado. Pero tampoco hay que subestimar a la IA. Ya hemos demostrado en el ejemplo de la torre y el trigo que las redes neuronales son capaces de una especie de creatividad, de encontrar soluciones inusuales a los problemas, y las tecnologías para reconocer e interpretar correctamente el lenguaje y las imágenes de las cámaras ya permiten a los robots realizar tareas sin instrucciones específicas. Pero, ¿permitirá todo esto que los robots evolucionen hasta alcanzar el nivel de la inteligencia humana? La respuesta probablemente le decepcionará, pero no necesariamente. La fracción de la inteligencia humana que puede modelarse para las redes neuronales es solo la punta del iceberg, que incluye únicamente la conciencia y la inteligencia lógicas, explícitas y universales. Pero todo iceberg tiene una parte submarina, y en la analogía de nuestro cerebro, esta es la inmensa cantidad de conciencias no convencionales, ilógicas y personalizadas ocultas a los ojos externos bajo el agua. La propia teoría del iceberg, por cierto, fue planteada por el abuelo Freud, y según él, la parte subacuática es el subconsciente, que ocupa una gran parte de nuestra estructura psicológica y que comprender, modelar, es sencillamente imposible. Pero eso no significa que la IA no pueda llegar a ser superinteligente sin copiar al cerebro humano, sino evolucionando por su propio camino. Además, ¿qué nos hace pensar que somos la corona de la creación en términos de inteligencia? Nos comparamos solo con los que viven en nuestro planeta, por ejemplo, con los gatitos, y nos sentimos en la cima. Pero eso no significa que seamos la única forma posible de inteligencia superior. La inteligencia artificial puede pensar de forma diferente a nosotros, y eso tiene un gran valor. La IA puede encontrar nuevas formas de resolver nuestros problemas, crear nuevas estructuras y sustancias, y desarrollarse de maneras que a los ingenieros humanos nunca se les ocurrirían. Por ejemplo, las redes neuronales ya son capaces de escribir código, y recientemente científicos chinos demostraron por primera vez que la IA también es capaz de diseñar. Así, la red neuronal creada por ellos de forma totalmente independiente y en solo 5 horas
desarrolló un procesador que funcionaba. Los humanos habrían tardado 1000 veces más en hacerlo con las mismas entradas. La intelectualización es una tendencia inexorable del futuro. Como ha dicho Ray Kurzweil, director técnico de Google y futurólogo de renombre, no podemos impedir la aceleración del cambio ni evitar que la IA supere a los humanos en diversos campos. La característica más singular de la tecnología de IA es que puede crear máquinas de forma independiente y dotarlas de inteligencia. Antes, todas las tecnologías las inventaban los humanos. A partir de ahora, la propia tecnología puede inventar la inteligencia de las máquinas. Al mismo tiempo, la falta de cualidades humanas, como la envidia y la malevolencia, no asesinó mejorar la IA. Las redes neuronales pueden ser asistentes increíblemente valiosos para los humanos sin intentar destruirlos. Por supuesto, para que esto ocurra, necesitamos desarrollar ciertas normas de seguridad para los sistemas con inteligencia artificial, y también normas para trabajar con ella. Por ejemplo, si confiamos demasiado en la IA, podemos perder la capacidad de pensamiento crítico y depender de los algoritmos. Pero la IA no siempre encuentra las mejores soluciones. Por ejemplo, en un experimento se ordenó a un sistema de IA que conducía un auto que alcanzara su velocidad máxima en una calle con peatones. El algoritmo al volante ordenó al auto acelerar en marcha. La estrategia fue brillante, porque con las ruedas girando y sin transeúntes en peligro, el simulador logró su objetivo el 100% de las veces. Es decir, la IA encontró una solución al problema que se ajustaba a la tarea, pero no a la intención del creador. Otro ejemplo, los desarrolladores crearon 2 algoritmos y los enfrentaron en un juego de 3 en raya. Una de las redes neuronales encontró rápidamente la forma de ganar. Solicitó movimientos con direcciones de memoria insondablemente largas, lo que provocó que el ordenador del oponente se bloqueara. Sin oponente, el primer algoritmo ganaba siempre por defecto. Así pues, es posible que en el futuro veamos la llamada inteligencia artificial general capaz de resolver una amplia gama de problemas. Pero también es posible que sea un perfil de inteligencia completamente distinto al de la inteligencia humana. En lugar de intentar replicar a los humanos, estos sistemas podrían colmar grandes lagunas en nuestras capacidades intelectuales, llenando vacíos en áreas en las que estamos intrínsecamente limitados. En este caso, los humanos seguirían controlando el futuro, pero serían máquinas inteligentes las que ayudarían a construirlo. ¿Qué te parece? Suscríbete al canal, dale me gusta al video y no te pierdas las novedades del mundo de la alta tecnología.